Bien, pues hoy quiero hablar de este tema que veis aquí, evangelizar en el siglo XXI, el discipulado. ¿Creéis que tiene algo que ver la evangelización con el discipulado? Bueno, esperad. Es que no veo a Ana, ni veo a... Poneros más para acá, ahora que no hay niños, no os pongáis detrás de las columnas, porque yo busco caras y luego no os veo. Aquí, así os veo vuestra cara. Bueno, ¿creéis que tiene algo que ver la evangelización con el discipulado? ¿Lo creéis? ¿Sí o no? ¿Que sí tiene que ver? Bueno, yo también lo creo que sí. Y es lo que quiero que veamos un poco esta mañana. Ya os he hablado alguna vez acerca del movimiento Lausana, este movimiento que el objetivo principal que tiene es conectar líderes, conectar generaciones, conectar temas, y todos trabajan de manera conjunta y trabajan en oración. Y el objetivo de todo trabajo, de este trabajo, es que el Evangelio avance. Pues hace poquito hicieron una encuesta entre personas que pertenecían al movimiento, y el otro día leía un artículo de las conclusiones a las que habían llegado. Aquí en España hay un comité específico del movimiento Lausana en España. Entonces, las conclusiones a las que habían llegado eran conclusiones referentes a nuestro país y a las iglesias de nuestro país. Y me llamó la atención las conclusiones porque estaban muy relacionadas con un libro que estaba leyendo, que se llama Recomposición, y en el libro hacen una mirada actual a la Iglesia, a la sociedad, y me di cuenta que habían llegado de una manera u otra a las mismas conclusiones. Entonces me gustaría, a través de lo que quiero compartir, que pudiéramos también reflexionar juntos en una de las conclusiones a las que llegaron. El documento completo está en internet. Si a alguno le interesa leerlo, pues le puedo pasar el enlace. El movimiento Lausana, en sus conclusiones, una de las que decía esto: el discipulado es una de las principales carencias a la hora de desarrollar la extensión del Evangelio en el país. Esto, añaden, que está vinculado a un modelo de iglesias que se preocupan más por lo que ocurre en el edificio, especialmente el domingo, que de lo que ocurre en el resto de espacios en los que están los creyentes, o sea, el resto de días de la semana. Y como digo, esta conclusión a la que llegaron estaba muy relacionada con un texto que os voy a leer del libro que he mencionado antes, que dice: quizás el factor más significativo que contribuye a la reducción de nuestro sentido de la vida y de la humanidad es que la Iglesia ha abandonado el discipulado. De hecho, este podría ser el mayor error de la forma occidental del cristianismo. Es casi como si la Iglesia, tal y como la conocemos, estuviera diseñada para excluir el discipulado activo y para alentar formas atrofiadas de cristianismo. Entonces, ¿qué es el discipulado y qué está en juego cuando el discipulado no se adopta como tarea primordial de la Iglesia? No sé si quizá cuando pensamos en el discipulado estamos pensando en la idea de cuando llega una persona a la Iglesia, ¿no? Y decimos, a esta persona hay que darle un discipulado. Entonces nos sentamos con la persona, tenemos enseñanzas con ella, se le enseña doctrina, funcionamiento de la Iglesia, vida cristiana, y en cierta manera es verdad que es así. Si buscamos en el diccionario la palabra discipulado, precisamente habla de doctrina, de enseñanza y de cualidad del discípulo. Pues es precisamente este último concepto en el que yo me quiero parar, en el de cualidad del discípulo. ¿Sabéis que cuando Jesús empezó su ministerio, a los primeros discípulos que llamó fue a los discípulos de Juan el Bautista? Él llamó a las personas que ya estaban buscando el reino de Dios. Y fijaros, una comparación por los distintos evangelios, y ahí animo a profundizar en los textos a quien quiera, porque no me quiero parar ahora, pero para que entendamos, porque a veces tenemos la idea de que Jesús iba andando y se encontró a dos discípulos,
les dijo, venid que os voy a hacer pescadores de hombres, y se fueron con él sin conocerle de nada. Pero el proceso no fue ese, el proceso fue un poco más largo. En Juan 1, 35 a 37 dice: al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos, y al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Pues este texto, este primer texto, describe la ocasión en que estos discípulos conocieron por primera vez a Jesús. Y a partir de ahí empezaron una relación en la que acompañaban a Jesús, una relación de amistad, lo acompañaban algunas veces, volvían a sus trabajos. Pero encontramos en el texto de Mateo 4, 19 el llamado. Dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. En comparación con el texto anterior, este es el momento en que lo dejan todo para ir con Jesús, para de forma permanente ir con Jesús, ser sus discípulos, e inician todo un proceso de enseñanzas con Jesús, y consecuencia de ello se hacen sus discípulos, y a medida que pasa el tiempo, más tarde Jesús los envía a predicar el Evangelio. Pues nuestro proceso es muy similar. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y tomamos la decisión de que Jesús sea nuestro Salvador, Jesús nos llama a que seamos sus discípulos, o sea, no solo a que Jesús sea nuestro Salvador, sino a que Jesús sea también nuestro Señor. Quiero leer otro texto del libro que me llamó mucho la atención, porque decía: por lo que podemos discernir, el núcleo del problema es que la Iglesia no suena ni actúa como nuestro fundador, Jesús. Y a esto Bonhoeffer lo llamó cristianismo sin Cristo, que yo pensaba, ¿eso es posible? Cristianismo sin Cristo. Dice: en el cual Jesús se celebra como Salvador, pero se rechaza como Señor. Y como resultado hemos terminado con un evangelio que excluye la necesidad del discipulado. Además de esto, hemos perdido el sentido de responsabilidad de encarnar todo lo que nuestro Creador y Fundador representó y enseñó. Él enseñó claramente que para ser un seguidor de Jesucristo hay que morir a uno mismo, que debemos someternos a su señorío, tomar la decisión de crecer en su vida y sus enseñanzas, una vida de amor, de humildad, de servidumbre, de perdón, de justicia, de santidad y de misericordia. Y ahora cierro todo ya y nos vamos, porque esto realmente, ¿no? Pues nosotros, en la medida en la que vamos dando pasos de obediencia a Jesús, nuestra vida va creciendo, va madurando en el discipulado, y la consecuencia de ello es que reflejamos una vida completamente diferente hacia afuera, como pasaba con Jesús y sus discípulos. Y eso hacía que la gente quisiera saber más, y la consecuencia de ello era la extensión del Evangelio. Ahora, ¿cuál es el problema que los autores, tanto del libro como del Comité de Lausana, están alertando? Ellos dicen que se está dando de manera generalizada en las iglesias que la idea de Jesús se ha reducido a la de Salvador, pero que es cada vez menos nuestro ejemplo y nuestro Señor. O como dice en el texto que he leído del libro, celebramos a Jesús como nuestro Salvador, pero le rechazamos como nuestro Señor. Claro, esto no se hace de manera explícita, sino que explican en el movimiento que a medida que la Iglesia se centra más en el local, en las reuniones, en las actividades, en lo que ocurre hoy, día domingo, pero poco en lo que ocurre en los espacios en los que nos movemos entre semana, trabajo, estudios, familia, nuestra vida diaria, estamos haciendo una separación entre la vida del domingo y el resto de los días de la semana, donde realmente es donde pasamos la mayor parte del tiempo.
Y esta separación nos lleva a hacer una distinción en nuestra propia vida, de tal forma que perdemos ese sentido de responsabilidad de encarnar todo lo que Jesús enseñó y representó. Y la consecuencia de ello es que la extensión del Evangelio no se lleva a cabo. Realmente, el verdadero discipulado no se da los domingos en la iglesia. Aquí somos todos muy buenos. El verdadero discipulado se da entre semana, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a estudiar, cuando nos relacionamos con nuestros amigos, con la familia, cuando manejamos nuestra economía, cuando nos enfrentamos a las dificultades del día a día. Entonces, vamos viendo que el discipulado realmente tiene mucha relación con la extensión del Evangelio, ¿verdad? Pues quiero que veamos 2 puntos de lo que significa y de esta relación del discipulado con la extensión del Evangelio, tanto a nivel individual como a nivel de comunidad. El primer punto es: el discípulo encarna a Jesús. Fijaros, entre las muchas definiciones que he visto sobre lo que es el discipulado, os leo algunas que me han gustado mucho. Dice que el discipulado se basa directamente en Jesús e implica el modelado activo de mi vida en la suya. Imitación de Cristo, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Y la voluntad de dejarlo vivir su vida en mí y a través de mí. O sea, una unión, una constancia con Jesús. Esta definición me encanta. El discipulado es: ¿quién sería Jesús si fueras tú? ¿Lo pensáis 3 minutos? ¿Quién sería Jesús si fueras tú? El discipulado es hacer lo mismo que hizo Jesús por las mismas razones por las que Él lo hizo. O sea, no solo es hacer lo mismo que hizo Jesús, sino las razones por las cuales Jesús actuó de la manera que actuó deberían de ser las mismas por las que nosotros deberíamos actuar. El discipulado es adhesión a Cristo. Y adhesión es estar pegado a Cristo. En otras palabras, Jesús no es solo mi Salvador, y lo es, sino que también es mi héroe, alguien a quien quiero imitar. Lo que más me gusta de todas estas definiciones es que todas nos llevan a entender que los discípulos de Jesús debemos ser encarnaciones vivientes de Jesús, de sus motivaciones, de sus palabras, de sus hechos. Como dice la primera definición, es la voluntad de dejarlo vivir su vida en mí y a través de mí. Y quizá por los adolescentes que a lo mejor no entienden bien lo que significa la palabra encarnación, la encarnación es la doctrina que explica que Dios, para venir a esta tierra, se encarna, se hace carne, se hace humano en Jesús. Y lo vemos en Filipenses 2:5, que dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Pero cuando nosotros encarnamos las enseñanzas, las doctrinas de Jesús, vamos a Gálatas 2:20, que dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. En 2 de Corintios, Pablo les dice que vuestras vidas son cartas, le dice a los corintios: vuestras vidas son una carta escrita en nuestro corazón y todos pueden leerla.
y reconocer el buen trabajo que hicimos entre vosotros. Era común en esos días que los oradores llevaran consigo cartas de recomendación cuando iban a sitios, a iglesias. Y Pablo está diciendo a los corintios, no necesitamos recomendación, porque sus cartas eran las vidas de los creyentes en Corintio, que habían hecho un buen trabajo con ellos y sus vidas así lo reflejaban. Y haciendo la analogía fácil, el llamado a ser discípulo es un llamado a ser cartas vivas. La analogía es fácil, el significado es profundo, ¿verdad? Pues tanto como que el discipulado implica que tanto la palabra como la mente de Cristo están grabadas en nuestros corazones, de tal forma que se vuelven parte inseparable de nosotros, de nuestro ser, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Cartas vivas encarnadas en Cristo, impregnando cada parte de nuestra vida. Por lo cual, vivir nuestra vida, la vivimos, al vivir nuestra vida, la vivimos con la mente de Cristo, no con la nuestra, porque estamos adheridos a Cristo. Había buscado la definición de adhesión, fijaros, dice fuerza de atracción que mantiene unidas moléculas de distinta especie química. O sea, fijaros de la fuerza de la que estamos hablando, ¿no? Esa adhesión a Cristo. Ahora, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el evangelismo? Pues realmente la credibilidad en la proclamación del evangelio está directamente relacionado con nuestra vida de discípulo. Si queremos hablar de Cristo a otras personas, Cristo debe haber cambiado primero nuestra vida. De lo contrario, nuestras palabras no van a tener coherencia con lo que hacemos, ya que somos nosotros los que podemos transmitir de manera convincente la verdad del evangelio. Cuando las personas nos observan o observan a alguien que realmente vive el mensaje, descubren cómo es Jesús. A través de formas particulares, a través de testimonios, a través de los diferentes aspectos de nuestras vidas, cómo nos movemos con nuestros hijos, cómo nos relacionamos con nuestra pareja, cómo intentamos transformar este mundo, ¿no? Cómo nos comprometemos con las injusticias, cómo manejamos nuestra economía, cómo afrontamos las dificultades que la vida tiene. Esto genera curiosidad en las personas a nuestro alrededor y nos lleva a compartir nuestra fe, porque la gente tiene curiosidad y pregunta. Realmente deberíamos vivir nuestra vida de manera que aquellos que nos observan, aquellos con los que nos relacionamos, deseen tener lo mismo que nosotros tenemos, a Jesús. Y me acordaba del testimonio de la semana pasada de José Antonio, ¿verdad? Él vio la vida de este hombre, de Juvenal, y después de pasado casi 10 años, viene y dice, yo quiero lo que él tenía. Y yo pensaba, a mí me encantaría que dentro de 10 años alguien viniera y dijera, he visto lo que Elena hace aquí o allí, quiero lo que ella tiene. ¿No nos encantaría a todos? Dice Filipenses 3, 12, 14. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. No somos perfectos, pero no importa, lo importante es estar en el camino. Y nos equivocaremos, lo hacemos muchas veces, nos torceremos a veces, pero lo importante es volver. ¿Estás en el camino? ¿Estás en la carrera? ¿Has empezado la carrera?
¿O estás en la línea de meta todavía? Parado o parada. Porque quizá te da miedo avanzar, porque sabes lo que significa. ¿Estás adherido, adherida a Cristo? ¿Encarnas su vida, sus enseñanzas? Hermanos, todos de alguna manera contamos una historia con nuestra vida. Y en nosotros está el decidir qué tipo de historia es la que vamos a querer contar, con qué tipo de historia se nos va a conocer o qué tipo de historia vamos a transmitir. Cuando David la semana pasada hablaba de este hombre Juvenal, hablaba de una historia, de una vida. Y esa historia que este hombre transmitía es la historia que usó Dios para atraer a José Antonio. ¿Con qué historia queremos que nos recuerden? ¿Qué vamos a transmitir a las personas alrededor nuestro? A nuestros amigos, las personas con las que nos relacionamos. ¿Cómo queremos que nos recuerden? ¿Con qué tipo de historia? Entonces hemos dicho en primer lugar que el discípulo encarna a Jesús. ¿Lo hemos entendido todos? ¿Lo hemos entendido? ¿Sí? ¿Me he explicado bien? Vale, sigo. Pues ahora vamos al segundo punto, que es el modelo de iglesia encarnacional. Claro, como consecuencia de muchos creyentes encarnando a Cristo en su vida, se genera un modelo de iglesia encarnacional, un modelo de iglesia cuyo modelo es Jesús. Y veréis, si recordáis, en el libro de Hechos, en el primer siglo, lo que impactó mucho ahí a la sociedad fue una comunidad de discípulos que empezaron a actuar de forma completamente diferente a cómo actuaban los demás. Compartían sus posesiones, alimentaban a los pobres, apoyaban a las viudas, acogieron a los marginados, honraban a los esclavos, empoderaron a las mujeres que la sociedad las había dejado privadas de sus derechos, continuaron realmente con la labor que Jesús ya había empezado. Sus vidas, como la vida de Jesús, eran vidas contraculturales. Y ese es el primer punto, una iglesia contracultural. No se regían en ese momento por la línea de pensamiento que se llevaba o por las costumbres religiosas de la época, sino por el modelo de justicia y de santidad que Jesús había dejado. Por eso dice en Hechos 2:47 que el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Y me encanta este versículo. El Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. La iglesia hacía su parte y el Señor iba agregando a esa comunidad los que iban siendo salvos. Dentro de las conclusiones que el Comité Lausana hablaba de la necesidad de un modelo de iglesia en el que el discipulado sea central por encima de otros aspectos que hoy compiten por ocupar el tiempo de líderes y responsables. Y ahí nos da un tirón de orejas. Hablaron de una iglesia en la que haya más comunidad, más relaciones, en lugar de estar centrada en el culto, sus programas, sus actividades. Que sea una iglesia cercana, vulnerable y acogedora. Y os aseguro que no hay nada más impactante, más que una campaña, más que un reparto de Biblias, más que cualquier conferencia, que una comunidad de hombres y mujeres que creen y viven como Cristo. Una comunidad a la que cualquier persona se puede acercar y se siente acogida. Entonces tenemos que la iglesia es una iglesia contracultural y es una iglesia que muestra el amor de Jesús. Jesús mostraba amor
por todas las personas. Y hay muchos versículos que hablan del amor que tenía hacia sus discípulos, a sus amigos, como Lázaro, por ejemplo, en Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a vosotros, permaneced en mi amor. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero quizás lo más sorprendente era que le gustaba estar con la gente con la que quizás no era tan fácil de amar. Jesús era llamado amigo de los pecadores, en Lucas 7:34 lo dicen. Y la gente podía notar además que es que le gustaba estar con ellos. Pero Jesús lo tenía claro y en Lucas 19 lo declara en referencia a Zaqueo y en extensión a todos, que dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Mira, está muy bien estar juntos, ¿verdad? Nos encanta estar juntos, nos encanta tener comunión. No nos cuesta amarnos, no nos cuesta amar a las personas que están aquí. Bueno, a lo mejor a unos más que otros, pero nos amamos porque somos hermanos, ¿vale? Pero no nos cuesta, nos encanta amarnos. Tenemos mucho amor, amamos las personas cuando vienen, ¿verdad? Nos encanta recibir personas nuevas y las amamos. Os amamos, Estefanía, Vicente, nos encanta teneros aquí con nosotros esta mañana. Pero ¿sabéis una cosa? Que si realmente queremos seguir el modelo de Jesús, tenemos que salir a buscar a los que están perdidos. No solo esperar a que las personas entren, sino salir a buscarlos. De esa forma, no solo canalizamos nuestro amor hacia adentro, sino que también lo canalizamos hacia afuera. Porque, ¿sabéis? El amor atrae a la gente, atrae a las personas. Y si hay algo que nos puede distinguir en la forma en cómo nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor, es el amor, es la cercanía. Os voy a poner un ejemplo, porque es que fue muy gracioso, lo he contado a Abraham y Rosana, porque pasó ayer. Ayer yo estaba en mi casa con mi pijama, porque era ya tarde, mi pijama de verano, ¿vale? Mi hija estaba en braguitas por ahí y de repente oigo a David: ¡que entra la vecina! No nos daba tiempo a echarnos a correr porque entra la vecina, era por el pasillo. La vecina que no la conocíamos de nada, que era la primera vez, ¿vale? Pero que nuestro perrillo se había escapado, se había ido detrás de la mujer. Mi marido, que sabéis que no habla con nadie, pues se le habla con ella y cuando nos dimos cuenta ya estaba en casa. Bueno, estuvimos charlando un buen rato con ella, ¿no? Yo creo que son estas cosas que yo estoy segura que a esta mujer no le pasan, de que se encuentre a alguien la primera vez y lo meta en su casa. Pero a veces son las cosas que nos distinguen, lo que mostramos, el amor que mostramos a los demás, la cercanía. Pues ahí estuvimos charlando un buen rato, bueno, de tal forma que ella nos ha invitado a su casa para que vayamos la semana que viene y empiezas a tener relación con ella. Pero que a mí no me dio tiempo a quitarme el pijama, ¿eh? Pero bueno, como era la mujer, pues me quedé con el pijama. El amor atrae a la gente. Además, necesitamos una iglesia que conecte con el alma de las personas. Fijaros, Jesús satisfacía las necesidades físicas, emocionales, espirituales y relacionales. No le hacía sentir mal a la gente por tener esas necesidades, no las juzgaba, sino que trataba a cada persona con dignidad y con respeto. Jesús era capaz de llegar al corazón de cada persona. Y a lo mejor podéis decir, bueno, claro, es que era Jesús. Jesús conocía las intenciones y los pensamientos de la gente. Pero ¿sabéis una cosa? Quizás no es tan difícil como pensamos. En el libro que estaba leyendo, el autor cuenta una historia que he compartido con algunos hermanos y me llamó mucho la atención. Y el hombre cuenta que
el padre, su padre, padre del autor, era una persona que no creía en Dios, pero que le fascinaba todo lo que tenía que ver con los extraterrestres. De tal manera que padre e hijo tenían conversaciones entre ellos y el padre estaba convencido de que la vara y el cayado de Moisés eran instrumentos dados por los extraterrestres a Moisés para abrir las aguas, para que saliese agua de la peña. Y entonces el autor comenta que tenía muchas conversaciones con su padre en ese sentido. Bueno, pues cuando su padre estaba en el lecho de muerte, él empezó a balbucear la vara y el cayado. Y las personas que estaban ahí alrededor decían, ¿quiere que leamos el Salmo 23? Y entonces se pusieron a leer el Salmo 23. Y el autor comenta que él estaba súper enfadado porque decía, es que no me creo que mi padre, en los momentos en los que está, encima se esté burlando de nosotros. Pero pasó algo muy curioso y es que cuando llegaron al versículo de la vara y el cayado, el padre murió, justo en ese momento. Entonces esto le impactó mucho al autor y él, pues empezó a reflexionar sobre ello. Y se dio cuenta de que quizá su padre le estaba dando la clave para llegar a su alma y él lo había pasado por alto. Y él comenta que entendió que la imagen de Dios está enterrada profundamente en el alma de las personas. Y muchas veces lo que necesitamos es la clave para llegar a ellas. A veces estamos encerrados en una fórmula de cómo deberían ser las cosas. O si no dice esto, o esta persona es que no tiene necesidad, decimos muchas veces, ¿verdad? Esta persona no tiene necesidad, cuando la tenga ya vendrá. Pero a veces es que no todas las personas se expresan igual. Y nosotros es nuestra labor averiguar cuál es la clave en la que poder o cómo poder llegar a ellos, la clave de sus almas. Dice que él entendió que la imagen de Dios está enterrada profundamente en las almas de todas las personas y que todas las personas tienen un anhelo innato por algo más. Lo que pasa es que muchas veces, lo identifican con otras cosas. Y nosotros, porque lo identifican con otras cosas, los desechamos directamente porque decimos no tiene necesidad de Dios. Pero a lo mejor no es eso. A lo mejor es que hay que ver cómo se puede, cuál es el camino, la fórmula para poder llegar a ellos. Dice, nuestro llamado misionero es el de revelar la imagen de Dios que se encuentra en cada persona. Nuestro llamado misionero es revelar la imagen de Dios que se encuentra en cada persona. Y tenemos el ejemplo de Pablo. En el texto de Hechos 17, Pablo se sumergió en la cultura de Atenas, estudió sus religiones, sus ídolos, todo con la idea de descubrir cuál era su dinámica, cómo era su dinámica, su búsqueda religiosa y entender cómo los atenienses resolvían sus problemas existenciales. Y cuando llegamos al versículo 22 dice, entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Pablo descubrió la clave para poder llegar a sus almas y así conectarles con Dios. Muchas veces no llegamos a poder descubrir cuál es la clave de las personas porque no escuchamos. Y tenemos que desarrollar el arte de escuchar. Los psicólogos tenemos que desarrollar el arte de escuchar. Yo a veces cuando me ha pasado que algunas personas me han dicho, madre mía, he visto al psicólogo o a la psicóloga, hablaba más que yo. No es lo suyo, ¿vale? Porque a través de la escucha que hacemos con las personas nos pueden dar la clave para que nosotros podamos ayudarles. Sin ideas preconcebidas, como una hoja en blanco. De igual manera,
sentarse a escuchar la vida de las personas nos va a dar las claves para llegar a su alma y de esa forma poder conectarlas con Dios, que esa es nuestra labor. Cada persona tiene una llave diferente. Si pensáis que con la misma llave o con una llave maestra podemos ir conectando todas las almas, estamos equivocados. Cada persona tiene una clave diferente, una llave diferente. Por eso esto requiere tiempo, no solo escucha, sino tiempo, pasar tiempo, dedicarle tiempo a las personas. Y en la medida en la que vamos hablando, en la medida que los vamos conociendo, en la medida en la que nos van contando de sus problemas, de sus preocupaciones, de sus inquietudes, podamos quizá entender cuál es la clave con la que podamos conectarle con Dios. Y el autor del libro lo decía, dice, lo mismo si yo hubiese hablado más con mi padre, si de alguna forma yo hubiera podido encaminar, ¿no?, toda esa idea que él tenía, quizá podía haberle conectado con Dios. Dice, los discípulos auténticos son personas que realmente viven sus mensajes. Y esto hace que enriquezcan a la Iglesia de maneras maravillosas, porque además restauran el equilibrio entre la teoría y la práctica. El discipulado no es solo hablar, decir, enseñar, sino también es muy importante la parte práctica. La parte práctica son nuestras vidas. Esa es la parte práctica. Y yo lanzo esta pregunta. ¿Es Jesús tu Señor? A lo mejor dices, sí, yo llevo un montón de años de creyentes, ¿cómo no va a ser Jesús mi Señor? Según lo que hemos hablado, ¿es Jesús tu Señor? ¿Estás adherido a Él? ¿Cristo vive en ti? ¿Encarna sus enseñanzas? ¿Haces lo mismo que hizo Jesús por las mismas razones que Él? ¿Es Jesús la persona que quieres imitar? ¿La imitas? No solo es quererlo, sino lo hago. Eso es lo que nos va a diferenciar. ¿Una persona salva puede no ser un discípulo? Os pregunto, ¿se puede ser salvo sin ser discípulo? Sí, me quedo en mi casilla de salida, aquí, y de aquí no me muevo. Ahora nos vamos a perder mucho, ¿verdad? Muchas bendiciones. Entonces, ¿se puede ser salvo sin ser discípulo? Sí, me quedo ahí y no me muevo, no hago más. ¿Es Jesús tu Señor? O a lo mejor en el proceso, porque la vida cristiana es larga, estás pasando por un bache. A lo mejor sí, Jesús es mi Señor, ha sido mi Señor, pero ahora estoy en un momento en el que no es así, que en mi vida no es así. Como he dicho antes, no somos perfectos, pero lo importante es estar en la carrera. Y si en algún momento nos salimos del camino, ¿sabéis qué? Que podemos volver. En cualquier momento podemos volver. Y podemos volver a ser discípulos. Y podemos volver a encarnar a Cristo y a sus enseñanzas. Pues me gustaría que tuviéramos un tiempo de reflexión, un tiempo de oración, donde podamos pensar y evaluar nuestras propias vidas. Donde podamos plantearnos esta pregunta sincera. Jesús, ¿tú eres mi Señor?
invito si alguien necesita oración, si alguien necesita que oremos, si necesitas que oremos por ti, porque estás pasando por una situación difícil. O a lo mejor estás aquí y no sabes mucho de qué estamos hablando, pero reconoces que necesitas ese Jesús del que estamos hablando. Nos ponemos de pie.